por partes. A ver, la agenda nos pone arriba de la mesa este anuncio que estábamos charlando en privado, ha resultado realmente sorpresivo, sorprendente, o no tanto. Mira, si la conducción radical de mi partido no sabía esto, bueno, no solamente soy traidores a las convicciones y a los principios del radicalismo, sino son torpes, brutos. Lo que sí yo creo que ellos se han encontrado inevitablemente en que lo que propusieron en la Convención Nacional como la ampliación de Cambiemos, que creo que los convencionales nacionales se creyeron el cuento. ¿Y por qué se creyeron el cuento? Porque ampliar la coalición Cambiemos y transformarla de una coalición electoral a una coalición de gobierno no era simplemente el reparto de cargos, es convocar a fuerzas políticas y sociales, definir objetivos comunes, el qué y el cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Yo creo que ellos votaron los convencionales nacionales. Además, nutridos de un fuerte antiperonismo que muchas veces los radicales tienen metiditos ahí en el corazón. Por algo nos dicen que somos medios gorilones. Pero lo de ayer sorprendió a todo el mundo. A ellos yo creo que a la conducción nacional no, porque si no te vuelvo a repetir, tendría que considerarlos torpes. Y no son torpes. ¿Vos crees que Cornejo lo Por sabía, Sanz supuesto lo que lo sabía? sabía, por supuesto que Sí. lo sabía, pero creo que deben haber tenido la esperanza de poder ser ellos también los que en forma de mostrar participamos en la idea, lo manifestaban públicamente. Supuestamente hoy se reunían a la tarde para llevar una terna, ya que Sanz, que era el bien amado del presidente Macri, volvió a decirles que no, ellos hoy llevaban una terna que sabían que les iba a decir que no. Pero bueno, creo que deben haber pensado que hoy iban a compartir esta decisión, pero mientras tanto, en el día de ayer se enteraron por Twitter. Mejor dicho, tuvieron la desagradable, creo yo, sorpresa de que el presidente se los avisó por Twitter. Entonces, la militancia radical, distribuida en todo el país, nos encontramos con que esta apertura de la Alianza Cambiemos para transformarse en una coalición de gobierno significa llevar como vicepresidente a una persona que es un pragmático puro, como es realmente son los peronistas pragmáticos. Ellos se organizan en la búsqueda del poder y sostenimiento de ellos en el poder. Las convicciones siempre las dejan un poquito guardadas, pero hoy llevamos nosotros como candidatos a vicepresidente, mejor dicho, la Alianza Cambiemos, en la cual el radicalismo vuelve a mostrar que es un lacayo del poder. Lacayo. Porque además lo informan a través de Twitter. Que llevamos un candidato a vicepresidente que no tiene territorialidad, que no es la expresión del PJ, se dice un PJ republicano, pero yo tengo que recordarle a los radicales que votó en contra de la ley de extinción de dominio. Es decir, es un defensor de pactos de impunidad, es un defensor de los fueros de Cristina, cuando el 80% de los argentinos estamos hartos de la impunidad en el país, que además tiene características xenofóbicas, porque yo recuerdo las palabras de él en la defensa del memorándum con Irán que él firmó y avaló, y cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en la muerte de Nisman, y cuando él en esa defensa dijo que en la voladura de la AMIA habían muerto judíos, perdón, israelíes y argentinos. ¿Te acuerdas? Como si los judíos argentinos no sean argentinos. Claro, sí. Que además salió fuertemente diciendo que Argentina era el Ministerio de Acción Social de Bolivia, en contra de los inmigrantes bolivianos, que Perú nos mandaba la lacra, delincuentes, es decir, en una actitud xenofóbica, cosa que el radicalismo no puede convalidar.
Otra cosa, la actitud misógina cuando votó por la reforma previsional, en donde él planteó que al hombre le conviene que le prorroguen la edad de jubilación hasta los 70, porque así cuando vuelve a su casa no tiene que encontrarse con su mujer. Es decir, hoy los argentinos, y ya no lo hablo como radical, lo hablo como argentina, nos encontramos que la dirigencia radical, la dirigencia política ha caído al máximo nivel de degradación. Hoy los dirigentes políticos borran con el codo lo que escribieron con la mano. Ninguno resiste el archivo histórico. Y si no, pregúntale a Alberto Fernández. Esto ha sido una estrategia del gobierno, del grupo cerrado, calculo yo, del gobierno, de hacerlo en el día de ayer a las 4 de la tarde, cuando a las 5 de la tarde toda Argentina sabía que el presidente del PJ, con intendentes, con gobernadores, iba a las oficinas de Massa por el operativo Clamor, otro que tampoco resiste el archivo histórico. Por Dios. Hay una diversidad de discursiva interesante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los argentinos qué vamos a hacer? Yo ya no lo hablo como radical, porque han destrozado la dignidad radical. Han guardado los principios, las convicciones, los objetivos del radicalismo, han guardado la historia en un baúl con 5 candados. 4 o 5 dirigentes nacionales. Pero los argentinos, ¿qué vamos a hacer? Delia, y ustedes están, digo, cuando digo ustedes, hablo de los radicales que están en la conducción, ¿no? Ocupando cargos partidarios, tomando decisiones en este contexto. ¿Están forzados a acompañar esta construcción a nivel nacional o qué? Soy institucional y soy orgánica, pero no voy a votar ni la derecha ni la xenofobia. No me puede obligar mi partido, y lo digo así, si quieren expulsarme, expúlsenme. Pero no puedo votar la derecha y ahora la derecha xenofóbica. ¿Qué nos dijeron ayer? Que van a ir por un capitalismo moderno. Yo le pregunto, ¿me pueden definir lo que es un capitalismo moderno? Un capitalismo moderno es la reforma previsional que nos pide el Fondo Monetario Internacional. Un capitalismo moderno es la reforma laboral que pide el Fondo Monetario Internacional. Un capitalismo moderno es seguir manteniendo la bicicleta financiera. Un capitalismo moderno es pensar que a la inflación la voy a domar usando los dólares del Fondo Monetario Internacional, manteniendo el dólar a 45 hasta que lleguen las elecciones y vuelva a ganar, y después, Dios me libre, no sé qué va a pasar. Yo ayer escuchaba a un economista que no es precisamente ni radical, porque los economistas radicales son fundamentalmente keynesianos, excepto algunos que ya no forman parte de la plantilla de militantes ni afiliados radicales. Yo le escuchaba, le hacen una pregunta en un programa televisivo, que si tal fuerza política, específicamente la fórmula Fernández-Fernández, llegaba al gobierno, ¿cuál tendría que ser la medida política? Ir a Estados Unidos, sí o sí, pero ver si lo hago con escala o sin escalas. Con eso te dice todo. Pero más allá de eso, dijo algo que realmente creo que Macri va a pasar a la historia argentina por eso. Por haber quebrado al Fondo Monetario Internacional. Y fue muy sencillo como le explicó. El Fondo Monetario Internacional, sus fondos, son de los países miembros. Claro. Y en función del grado de aporte es el peso de las decisiones en el Fondo Monetario Internacional. Va de hecho que sabemos que Estados Unidos es el que tiene mayor peso. Pero lo que el Fondo Monetario Internacional ha apoyado a los países con crisis económica y financiera como stand-by nunca han superado los 18.000 millones de dólares. Argentina en un año recibió y va a concluir recibiendo 57.000 millones de dólares. Con lo cual, si Argentina ingresa en default, el Fondo Monetario Internacional quiebra. Realmente yo no sabía si llorar o reírme, porque que Macri pase a la historia por ser, o que
Cristina Fernández de Sí. Kirchner, que va a ser la Chapman, con el Chirolita al poder, porque honestamente los que tenemos mi edad ya lo vivimos con Cámpora al gobierno, Perón al poder, quiebren el Fondo Monetario Internacional, van a pasar a la historia por eso. Con responsabilidad del fondo también, ¿no? Pero por Su primera supuesto, si la responsabilidad del pobre fondo, porque... señora Lagarde debe estar prendiéndole velas a Santa Rita, la santa de lo imposible para que no quiebre, para que no sea la que quiebra. Pero acá hay algo que realmente es lamentable. Hoy los argentinos van a tener que decidir por un cúmulo de protagonistas, porque no hablo de partidos políticos, hablo de protagonistas con ambición de poder, agrupados en un pseudo progresismo autoritario y corrupto, o por otro grupo de protagonistas que incluyo dirigentes nacionales de mi partido en un grupo fascista de derecha. ¿Y por qué digo fascista? Porque el candidato a vice sabemos que piensa como piensa la ministra Bullrich, Claro. la mano dura, Sí. y además con rasgos xenofóbicos, y realmente es el conservadurismo Delia, a su más rancio estilo. Delia, y en San Juan, digo, como capítulo necesario, ¿no? En San Juan ustedes también van a tener que definir cómo jugar, digamos, compartiendo boleta, porque son parte de Cambiemos, o como quieran llamarlo, o rebautizarlo al frente, el espacio, y con candidatos propios, entiendo, ¿no? Yo, si llegamos, vos me conocés y sabés cuál ha sido mi posición en la convención provincial del domingo pasado. Pretendo que mi partido en San Juan actúe con dignidad. Así se lo dije al presidente del comité provincia. Él tiene la responsabilidad de ir a una PASO y encabezar la lista. Que tengamos, al menos, recuperemos dignidad política. A mí no me importa el número de votos. Lo probé en Rivadavia. Rivadavia todos hacían apuestas de cuánto iban a salir los votos de Delia Papano. Una infidencia pública voy a hacerla ahora. Un día almorzando con mi esposo me dice, ¿cuál es tu objetivo? 2.193 votos. Y me dice, ¿por qué? Porque en este padrón inflado y hasta con muertos que tenemos en Rivadavia tengo 2.192 afiliados. Ajá. Quiero sacar un voto más. Bueno, sacamos 2.366. Hacían apuestas de cuánto iban a salir los votos de Delia Papano en cuanto a la inversión en papel e imprenta y lo que yo iba a recaudar con votos. Pero no fue esa mi intención. Mi intención fue mostrar que cuando un partido político se mantiene en su ética, en sus convicciones, en sus principios, y es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que dice lo hace, uno logra mostrarle a la gente que aunque no me haya votado a mí y ni lo votó en la PASO a Martín, vio la coherencia del comité departamental que dijo somos radicales y se nos respeta institucionalmente. Después de haber perdido la PASO, Martín, que decían los votos van, los votos vienen, y yo dije los votos no son míos, no votaron a Delia Papano, ni por cómo me llamo, ni por si soy alta, gorda o tengo ojos celestes. No, votaron un proyecto que yo planteé y además hice campaña diciendo soy radical, orgullosamente radical. Usaba los discursos de Raúl Alfonsín que definía qué era la Unión Cívica Radical, como estos spots de campaña en las redes sociales. Cuando nosotros nos mantuvimos firmes y dijimos, señores, queremos que se demuestre que vamos a armar un frente programático de gobierno, ponemos a disposición nuestra propuesta de gobierno, el intendente, en ese momento candidato, lo aceptó. Y definimos las pautas. ¿Y qué es lo que vio el ciudadano de Rivadavia? Que dos fuerzas políticas que habían competido, manteniendo su identidad, manteniendo sus convicciones, sumaban esfuerzo y se comprometían a llevar un programa común a favor del ciudadano de Rivadavia. Resultado electoral, ganó por más casi el 16% de los votos. Bueno, esa coherencia es la que le exigimos los militantes radicales a la Unión Cívica Radical, no la payasada de ayer. Que además leer el memorándum, o podríamos decir casi un pergamino que escribió Sanz, justificando que Pichetto significa ampliar el Frente Cambiemos. ¿Qué ampliamos?
¿Qué ampliamos? Es un pragmático, sí, 2 veces. Perdió la gobernación en su provincia. De Río Desde el Negro. año 1987 fue diputado provincial, después pasó al Congreso de la Nación, lleva 25 años en el Congreso Nacional, por lo cual hay una gran carga histórica sobre Pichetto. Estuvo con Menem, lo traicionó Menem y se fue con Rucauf, estuvo con Duhalde, después pasó a estar con Néstor, no tuvo muy buenas relaciones con Néstor porque le jugó en contra en las 2 campañas en la provincia de Río Negro, se peleó con Cristina, la defiende a Cristina, avala un pacto de impunidad, porque honestamente Lula está preso por un departamento. Nosotros tenemos 2 senadores con fueros, uno condenado porque voló un pueblo, el de Río Tercero, y la otra tiene no sé cuántas causas. Pero lo preocupante es que, vuelvo a decir, nuestro partido sigue siendo el lacayo del poder para ver si logro algún candidatito más o ahora voy a ir a negociar ministerios. Hoy dicen a la tarde que se van a poner a negociar ministerios. Además hay un matutino nacional que dice que Pichetto garantiza que Uñac va a irse con él, que el misionero también. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos que votar los argentinos? Esto es el trapicheo de la política. Y respecto a San Juan, si el presidente de mi partido encabeza la lista, voy a trabajar con él. Pero él no me puede obligar a que vote a la derecha fascista, conservadora y xenofóbica que nos plantean como presidente y vicepresidente. Si quieren echarme, expúlsenme, pero soy libre. ¿Y qué es lo que voy a hacer? De ahora en más, de a poco, volver a reconstruir la Unión Cívica Radical, ladrillo sobre ladrillo. No somos tan pocos en todo el país, no somos tan pocos en todo el país. Delia, muchas gracias, como Gracias siempre. a vos. Un placer. Delia Papano ha hablado.